Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Comunidad Creativa de Educación Libre y también a AXI, Asociación Internacional de Colegios Cristianos. Y el día de hoy tengo el gusto de que me acompañe Hernán López, donde hablaremos hoy sobre educación auténticamente cristiana, que así ha sido el tema de las últimas entrevistas que hemos tenido desde hace algunos meses. Y también vamos a hablar del fortalecimiento y la capacitación que es necesaria para colegios, docentes y directivos. Y déjeme darle la bienvenida a Hernán López. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte aquí desde Bogotá, Colombia. Qué bueno poder estar en este espacio con ustedes. No, pues al contrario, Hernán, y pues como pueden ustedes darse cuenta, amigos, nos hemos estado internacionalizando y eso me da muchísimo gusto. Y déjenme comentarles que Hernán López es director de servicios académicos de AXI, Asociación Internacional de Colegios Cristianos. Y quisiera comenzar, Hernán, si nos puedes hablar un poquito acerca de cómo es el llamado de Hernán López a la docencia y que posteriormente logre involucrarse en una asociación tan importante como AXI. Ok, claro que sí. Bueno, gracias. Me gusta esta charla. Vamos a hablar de profesor a profesor, de docente a docente, y sé que la gente que está en la audiencia se va a identificar con muchas de las cosas que quizás puedo contar. Bueno, yo soy, aquí está hablando para ustedes en esta oportunidad con Miguel, un docente, un maestro, y yo siempre me he considerado un maestro de vocación porque vengo de una familia de educadores. Mi mamá fue maestra, mi abuela maestra, entonces fui realmente criado y levantado en un contexto de educación. Mi mamá me dice que me crió literalmente en el salón de clase. Al lado ella llevaba la carriola, el cochecito para cuidarme y estuve todo el tiempo involucrado. Y creo que ese trasfondo en mi vida marcó mucho la importancia de entender qué era el propósito que yo quería hacer. Desde pequeño me preguntaron, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Yo no escogí ni bombero, ni policía, ni doctor, ni no. Yo quiero ser maestro, yo quiero ser profesor. Y ese siempre fue mi sueño. Entonces vengo de ese contexto, puedo identificarme con los hijos de los profesores, con los hijos de dueños de colegio también, porque sé lo que es pasar las vacaciones ayudando en el colegio, a veces a limpiar, a pintar, a hacer cosas, a ayudar, a apoyar, pero creo que eso me ayudó mucho para involucrarme en el proceso de la educación, para entender esa visión. Entonces, creo que soy un maestro con una vocación clara que Dios me ha dado para la educación escolar. De pequeño, mi abuela me dejaba participar de sus clases cuando fui un jovencito, un adolescente, ayudándole, apoyándole, casi como prácticas, porque fui a una escuela normal donde iba estudiando mi bachillerato y a la par iba haciendo mi educación en educación. Cuando ya me gradué del high school, yo ya era profesor. Entonces, muy jovencito empecé en ese proceso de educación. De ahí en adelante empiezo a prepararme. Tenía dos opciones, o era en la universidad de estudiar educación especial o administración educativa. Y me voy por la administración educativa por el alcance que tenía, quizás porque tenía también un contenido de liderazgo. Entonces me gustó. Fui maestro durante mi universidad, trabajaba en una escuela pública, fui maestro del mejor grado que uno puede enseñar en la primaria, primero de primaria, porque es donde se enseña a leer y a escribir y eso te genera un vínculo muy importante con los estudiantes. Entonces fui maestro de primaria por muchos años y estando allí en la escuela pública, en la educación pública, eh, conozco al Señor Jesucristo. Tengo un encuentro personal con Él en esa época de mi vida, donde Él se revela a mí y empecé a caminar con Él. Pero fueron muchos años después donde encontré algo que espero que cada maestro que pueda escucharme pueda llegar también a encontrar. Y es cuando tú dejas de pensar que tu profesión y tu llamado son dos cosas diferentes. Muchos de nosotros en la educación somos docentes de lunes a viernes, pero vamos a una iglesia el domingo. Quizás eres pastor, eres miembro de la alabanza, vas al grupo, bueno, lideras o participas de ministerios, misiones, bueno, cualquier otro que hay en nuestras congregaciones, pero de lunes a viernes vuelves a ser profesor. Y ese fue mis primeros años de ser maestro y conocer al Señor. Porque tú haces algunas cosas y traes a la escuela o traes al aula algunos elementos que tienes de tu fe, ¿sí?
los involucra. De hecho, cualquier maestro, sin importar que sea o no cristiano, sin importar su trasfondo religioso, siempre traemos algo de fe al aula. Siempre va a venir con nosotros. Pero es un cambio muy importante cuando tú logras descubrir que no haces dos cosas diferentes, sino que tu llamado es ser maestro, que tu ministerio es el ministerio de la educación. No dejas de ser ministro, no dejas de ser un siervo de Dios o una persona que le sirve a Dios cuando vas de lunes a viernes a la escuela, ni cuando enseñas matemáticas, ni cuando enseñas sociales. Pero ese fue un proceso, porque cuando llegué yo a conocer al Señor, no entendía eso y seguía enseñando desde una perspectiva como la que había sido formado. Muy bien formado, gracias a Dios, por la escuela a la que fui, por la universidad a la que fui, pero yo no lograba hacer el match entre lo que era la cristiandad y la educación. O sea, para mí eran dos cosas totalmente separadas. E hice como dicen todos los maestros cuando conocen al Señor. Empiezas a traer cosas al aula, devocionales, historias bíblicas, a cantar con los niños, a orar con ellos, a tratar de impactarlos, porque en Colombia en algún momento pues, era un poco más fácil en la educación pública poder hacer eso. Hoy en día es un poco más complicado, pero yo aproveché ese tiempo que estuve allí y creo que allí, Miguel, me consolido y entiendo hoy en día que fue como un campo misionero. Fue haber ido a las misiones, a un mundo secular donde Dios me permitió llevar la palabra. Pero por la misma época, y te estoy hablando que habría pasado unos 7 u 8 años, conozco el movimiento de la educación escolar cristiana. Eso es diferente. A Colombia empieza a venir AXI y empieza a venir otras organizaciones de los Estados Unidos a hablarnos acerca de educación cristocéntrica. Y eso cambió totalmente mi visión. Ya no tenía que estar haciendo docencia y cristiandad aparte. No es docencia y evangelismo, no es docencia y discipulado, es una sola cosa. Y en ese tiempo es donde empiezo a desarrollar una visión diferente y a prepararme para entender qué es esa integración que hay de mi llamado con mi vocación o con mi profesión. Eso es lo que así en un trasfondo te puedo contar. Fui maestro de aula, después fui directivo, he podido servir como director de colegios, pero siempre estaba involucrado. Ya ese ministerio de la educación cristiana lo he desarrollado desde esta perspectiva que te digo, entender que no son dos cosas diferentes. No, pues un breve resumen, parece pleonasmo, pero un resumen pues bastante interesante en cómo encuentras esto, como tú lo dices, el match. Porque déjame decirte, Hernán, que he visto que hay una resistencia actualmente en poder considerar que la escuela no debe de hacer ciertas funciones que hace una iglesia local, ¿sí? Como la enseñanza bíblica. Entonces, de eso quisiera que habláramos más adelante, pero para la gente que nos está acompañando, creo que es un punto muy importante cuando, como dice Hernán, entiendes y reconoces que ha habido un llamado más que una profesión, ¿no? Acompañada este llamado con esta vocación, del caso de nosotros como docentes. ¿Y en qué momento, Hernán, tú das el salto a AXI, a la Asociación Internacional de Colegios Cristianos? Bueno, gracias. Cuando hago ese cambio en mi vida de salir de la educación pública, porque fue uno de los cambios también radicales que hice en mi vida, para muchas personas podría haber sido una locura, porque nadie suelta un puesto que ya tiene con el gobierno donde te vas a pensionar. O sea, tu expectativa es, aquí nadie me quita este trabajo y ya. Y puedes seguirlo haciendo como cristiano, pero en un momento en mi vida Dios me llama y me dice, es tiempo de dejar eso. Y me llamó a la educación cristiana para liderar y dirigir un colegio cristiano. De hecho, era un colegio muy particular porque era un colegio para niños de la calle. Entonces era educación cristiana para niños que venían de contextos de calle. Y ahí empiezo un trabajo y me involucro con la Asociación de Colegios Cristianos que había en Colombia. Empezamos a conectarnos entre colegios y se crea una asociación y a la par se conecta esta asociación con AXI y AXI, a través del hermano Estuardo Salazar, en los años 90 empieza a venir a Colombia y empiezan a hablarnos de educación cristiana y empiezan a formar a los líderes y a los maestros hablándonos de temas que eran totalmente nuevos, no temas de cristiandad, sino temas de educación cristiana, porque ya todos éramos cristianos y éramos educadores, pero cuando a ti te hablan de filosofía de la educación cristiana, y tú dices, pero yo fui formado en otra filosofía,
o nos empiezan a hablar del rol del maestro, pero ya no desde el punto de vista como nos lo enseñaron a partir de autores o de teorías, de corrientes pedagógicas en la universidad. Entonces, AXI empieza a entrenar, a venir a hacer convenciones, a tener reuniones con nosotros, donde nos vinculamos, y eso fortaleció la educación cristiana en Colombia. En Colombia existe una asociación de colegios cristianos muy fuerte, y tenemos un convenio, una alianza para trabajar juntos, y esto ha sido por más de 20 años. 25 años trabajando juntos para hablar a los colegios de estos procesos. Es ahí donde conozco a AXI. Yo conozco a AXI desde el punto de vista del otro lado, de haber estado con la Asociación de Colegios Cristianos. Creamos un vínculo, y una de las cosas que más nos hizo acercarnos fue el programa de certificación docente, que hablaremos de pronto más adelante. Y era esa oportunidad donde tú tenías para estudiar algo que desconocías, era nuevo. Entonces eso trajo mucho interés, y creo que ahí es donde empezamos ese proceso. Empiezo a conocer a los hermanos de AXI, a conocer más acerca de la organización, de los viajes que están haciendo, de las capacitaciones, de las relaciones, de cómo nos podemos hacer miembros. Yo era director de un colegio, el colegio se hace miembro de AXI, y empezamos a disfrutar de los beneficios de ser miembros de una asociación internacional. Y en ese momento empiezo a conocer más a la gente. Y creo que todo esto es a partir de relaciones. Entonces, los miembros de AXI, empiezo a ser en el año 2016, en una academia de liderazgo de AXI que se hizo aquí en la ciudad de Cartagena. Recibo el llamado para ser representante de AXI en Colombia. Yo seguía siendo director de un colegio, seguía trabajando, pero era el representante, como un emisario. No trabajaba, era un ministerio para mí. Y empiezo a trabajar con ellos. Y ahí se empieza a fortalecer esa relación. Han pasado de eso bastantes años, y hoy en día, después de varias etapas y procesos, sirvo como director de los servicios académicos de AXI. Entonces, ahora sí estoy tiempo completo con AXI. Los años anteriores seguía en mi rol de directivo de un colegio o trabajando con colegios, y servía con AXI especialmente. Hernán, a reserva que la gente tenga interés de conocer a Axilat, ahí está la página, axilat.org. Obviamente se van a encontrar, como cualquier plataforma, una serie de información, pero si tú nos pudieras decir de una manera para que los docentes directivos se acerquen a AXI por medio de la plataforma, ¿cómo explicarías tú en este momento la visión y misión de AXI? Claro que sí, gracias, Miguel. Pero les cuento a todos ustedes que me están escuchando. Al principio uno tiene unas reservas, dice uno, pero ¿qué es eso? Inclusive que su nombre, sus siglas están en inglés, AXI, Axilat. Entonces, AXI es la Asociación Internacional de Colegios Cristianos. Su origen es en los Estados Unidos, pero nosotros no somos una organización norteamericana. No es una organización norteamericana en Latinoamérica. Están en Estados Unidos, pero allá es su origen. Pero AXI, queremos llamarlo últimamente, es AXI en Latinoamérica, AXI en África, AXI en Europa, AXI en Australia, AXI en Asia, porque son contextos diferentes. Para Latinoamérica, en los años 90 se empieza a desarrollar la visión de que tiene la asociación allá en Estados Unidos, pero se contextualiza, porque es que nuestros países son totalmente diferentes. Entonces, hoy en día nosotros no es que seamos aparte, somos una gran organización global, pero para Latinoamérica es una organización que fue creada o que fue fundada para Latinoamérica por un latinoamericano, por el director, el hermano Estordo Salazar, un guatemalteco que dice, todo eso que está allá lo podemos nosotros traer, pero tenemos versiones, sin apartarnos de los principios, versiones para Latinoamérica de los servicios. Yo entendí lo siguiente, Miguel, ¿para qué existe AXI? Bueno, antes de decirles para qué existe AXI, el ser humano, por tendencia, siempre va a tratar de unirse con aquellos que tienen su misma visión. Y nuestros países latinoamericanos han tenido siempre la visión de la asociación. Yo me asocio de acuerdo a mi perfil. Tú verás a los transportadores unirse a la asociación de transportadores. Tú verás a los doctores en medio de asociaciones o, bueno, grupos de doctores. Tú verás a los abogados pertenecer a asociaciones. Los educadores también tenemos esa tendencia. Pero muchas veces se ha ligado el tema de la asociación a temas sindicales o a temas laborales. Casi siempre. Porque de por sí la asociación es como un hecho de
agrúpense para defenderse de, y a veces se sindicaliza. Entonces, todos tenemos de por sí la tendencia a asociarnos. De hecho, uno se junta con la gente que te digo, somos del mismo equipo, no sé ustedes de qué equipo son allá de fútbol, pero son juntos. Eso mismo pasa con la educación cristiana. Cuando tú empiezas a encontrarte con gente que piensa como tú, que tiene los mismos intereses, que le gusta lo mismo que a ti te gusta, tú te empiezas a asociar. Yo no me voy a asociar, si soy un camionero, si tengo trucks, yo no me voy a asociar con los taxistas, aunque estamos del gremio de transporte. Si yo soy taxista, yo no me voy a gremiar con los que tienen jets o aviones. No. Si yo soy maestro o soy colegio cristiano o un docente cristiano o una institución cristiana, voy a buscar con quien tengo afinidad. Y yo creo que ese es el resultado tanto de asociaciones locales en los países como de AXI en Latinoamérica. ¿Cuál es nuestra misión? La misión de AXI no es decirle a los colegios qué está bien o qué está mal, ni qué tienen que hacer necesariamente. Nuestra razón de ser siempre la resumimos en dos palabras, y si usted quiere recordarlas, es nosotros existimos para fortalecer a la educación cristiana, como primer punto. Fortalecer lo que ya existe, porque Miguel, ¿sabes qué? Nosotros tenemos colegios cristianos de más de 100 años. Aquí en Colombia, en la isla de San Andrés, tenemos un colegio de ciento y pico de años, porque los bautistas fundaron la First Baptist School. Ellos han existido por más de 100 años, y me imagino que en México también, colegios de 90, de 100, de 70, 30, no importa. Nosotros no vamos a decirles, no podemos desconocer que ya existe. Ya recibieron un llamado, quizás una iglesia, un pastor puso su colegio, tal vez la iniciativa de alguien. Ya existe. Entonces, Axi lo que hace es fortalecer lo que ya tienen. Que eso que ya tienen sea mejor, sea más robusto, quizás trayendo elementos que desconocía, capacitando, fortaleciendo. Esa es la primera. Entonces, existimos para fortalecer un colegio. Si existe un centro educativo cristiano en algún país que quiere unirse a nosotros, es para fortalecer lo que ya tiene, para ayudarle a sostenerse, para que esté vigente. Miguel, eso es una cosa muy importante. La educación cristiana tiene que estar vigente, porque mucha gente tiene paradigmas con respecto a la educación cristiana que es anticuada, que eso es de un grupito nomás, que la educación cristiana tiene un nivel académico bajo, que la educación cristiana tiene que ver solamente con cosas religiosas, que eso es para que canten bonito, para que oren bonito. Y ese es un paradigma que estamos cambiando. ¿Cómo lo cambiamos? Cuando encontramos en los resultados, en las pruebas de estados de países como, voy a hablar de mi país, Colombia, que lo conozco, el año pasado el colegio número uno en las pruebas de estado fue un colegio cristiano. Y ahí empieza la gente a entender que es más que cantar bonito o hacer devocionales o leer la Biblia, es preparar realmente estudiantes. Entonces fortalecemos eso. Pero la segunda palabra con la que nosotros describimos nuestra misión es para equipar a los docentes. Entonces, fortalecemos colegios y equipamos docentes. Equiparlos es darte las herramientas, los elementos que necesitas para hacer tu profesión, para desarrollar tu vocación en un contexto cristiano, para seguir, para permitirte que tú logres descubrir esto que yo y muchos han descubierto, que el llamado y la profesión van de la mano. Entonces, equipamos a los maestros. ¿Cómo? Con herramientas, con recursos, con capacitaciones que les sirven para hacer su trabajo en el aula, para desarrollar sus materias, sus clases. Entonces nos enfocamos en escuelas o en instituciones, pero también en los maestros. Esa es nuestra misión. Y lo hacemos de muchas maneras, de múltiples formas. Hay muchas formas. Hoy creo que estamos acá quizás fortaleciendo un colegio que está escuchándonos y dice, óyeme, yo quiero aprender más de eso. O un maestro que después de escucharme quiere escribirnos y decirte a ti, Miguel o Hernán, yo quiero, ¿qué es eso que ustedes ofrecen? Y ahí empezamos a cumplir nosotros nuestra misión. Hernán, y hablando de algunos de los recursos de capacitación, yo me he encontrado que uno que es muy importante y como que es el coco, no sé si tú tengas referencia de cuando decimos es el coco, Sí, de, sí, sí. es el coco de muchos docentes es precisamente la integración bíblica, que yo creo que ahí parte mucho de que los colegios cristianos puedan tener una visión y misión también cristocéntrica Claro. cuando, cuando logran de alguna manera, y en este caso AXI que provee de este curso o esta capacitación de integración bíblica, logran desentrañar los impedimentos a lo que yo me he encontrado, es que
esta capacitación bíblica debe de ser únicamente para lo que hace la iglesia local. Y como que no hay un entendimiento. ¿Cómo en términos prácticos, Hernán, una certificación de integración bíblica puede proveer a los colegios y a los docentes, como tú bien dices, no es cambiar lo que tienen, sino fortalecer? Pero creo que esta pieza es fundamental para los colegios cristianos, la capacitación de la integración bíblica. ¿Cómo es el beneficio de poder entender esta parte Claro. de esta certificación? Tú me vas a ayudar a contestar esa pregunta para la gente. Quiero hacerlo muy didáctico, pero antes voy a reconocer algo. Nosotros cuando hablamos de educación escolar cristiana, en este momento, hoy en día, no hablamos solamente de colegios ni de escuelas. También estamos reconociendo que hay gente que educa a sus hijos en casa. Nosotros no agremiamos a los homeschoolers o algo así, pero estamos entendiendo que ellos también hacen educación cristiana y que son papás y mamás, familias que quizás desconocen. Aunque son cristianos, ahora quieren educar a sus hijos, pero no han logrado hacer ese match. Entonces, si hay un padre de familia, una madre de familia, eso también es para ustedes. Te voy a ayudarme a contestar esa pregunta, Miguel. Tú eres maestro. No sé si en México existen academias militares. ¿Existen los colegios militares? Okay. Así es. Bueno, imagínate que a ti te llaman como maestro, tú aplicas. Olvídate que eres un maestro cristiano, eres un maestro. ¿Tú eres maestro de qué materia, de qué asignatura? Historia y civismo. Entonces te vas y aplicas a la academia militar. Y te dicen, bueno, señor Miguel, usted es muy bueno en historia, lo vamos a contratar, pero hay cosas que tienes que aprender de la educación militar. Y lo primero que usted tiene que hacer es aprender los rangos militares. Y tú dices, tal vez te pasa lo mismo que a mí, no sabes qué es un coronel, ni quién es un mayor, ni las insignias, y corres el riesgo de decirle a un cabo, decirle general, o decirle a un coronel inferior, y te vas a meter en problemas. ¿Qué necesitas tú para entender más acerca de la educación militar? ¿Qué necesitarías? Pues ponerme a estudiar por qué existen los rangos, en qué momento va habiendo, cuál es la característica o el perfil de ese rango, cuánto tiempo puedo durar y si quiero cambiar a otro rango, qué es lo que tengo que hacer. Cosas así. Y cierto que la educación militar tiene unas características especiales, por ejemplo, es un régimen, es una disciplina. Allá es importante la apariencia que sea así. Eso lo tendrías que aprender. Eso es algo que tenemos que entender que nos sucede en la educación cristiana. Ahora, tú eres un maestro de historia que gracias a Dios te vas a servir a un colegio cristiano, una escuela cristiana. Ya eres maestro de historia, pero te empiezan a hablar de cosas que tú nunca habías considerado dentro de la educación, que tienes que integrar la Biblia en la clase de ciencias, que tienes que aprender a buscar, a crear una cosmovisión bíblica, que existe una filosofía de la educación cristiana. Y eso te causa un shock. Y hoy yo quiero reconocer a los profesores que están en la educación cristiana y a los padres que están en la educación cristiana. Tranquilos, no se angustien. Todos llegamos igual, porque nosotros fuimos formados por modelos seculares y humanistas. Entonces, aprender a hacer las cosas a la manera cristiana, dentro del contexto cristiano, es un proceso de capacitación y de aprendizaje. Una cosa muy importante, Miguel, a nosotros en la educación secular y humanista nos enseñaron a poner en compartimiento las materias. De hecho, ese es el resultado de la educación secular. Ciencias, matemáticas, sociales, español, educación física, todo aparte. Tienes estas horas, y así eres tú formado. Y vienes a una institución donde tú vas a hacer lo tuyo. Tú enseñas historia y punto. A ti no te importan las matemáticas. A ti no te importa lo que pasa en la clase de educación física, pero cuando venimos a la educación cristiana nos dicen, ¿saben qué? Sin importar su materia, usted debería integrar a su clase la Biblia. Y usted dice, ¿pero acaso la Biblia no era algo que le correspondía a la clase de religión? Es el profesor de religión que la enseña. Es en la materia de religión. Si es un colegio quizás de contexto católico, o las hermanas o los sacerdotes lo hacen. Si es un colegio de otro corte, casi siempre tiene alguien encargado de eso.
Y ahora llegas a un lugar donde te dicen tienes que integrarla en tu materia. Y tú dices, pero a mí nunca me hablaron de eso. O sea, yo no tengo ni idea de hacerlo. ¿Cómo así que cuando yo voy a hablar de la célula, pues yo hablo de la célula y me interesa que aprendan las partes de la célula? No, pero tienes que buscar una relación con la palabra. Y tú dices, eso se forma un problema. Y yo considero a los profesores cuando empiezan en ese proceso porque es muy, muy difícil. Es lindo descubrirlo, pero es muy difícil. Eso es la gran diferencia. La diferencia es que el maestro llega a un contexto para el cual no fue preparado y necesita prepararse. Si yo voy a ir a enseñar, si yo que enseño en la educación tradicional presencial, me contratan en una universidad para ir a enseñar virtualmente y tienen una plataforma que yo desconozco, me tengo que preparar en esa plataforma para hacer mi trabajo. Profesores, profesoras, padres de familia que están escuchándome, si tú eres cristiano, necesitas entrenarte en lo que es educación cristiana, prepararte porque no lo sabíamos hacer, porque a ti no te educaron así, inclusive así haya sido un colegio cristiano, porque nosotros no somos de una generación que fue formada en una educación cristocéntrica. De hecho, esa palabrita nos cuesta, cristocéntrica. ¿Cómo así que cristocéntrica? Eso es nuevo. ¿Cómo así que cristocéntrica? Entonces, el maestro debe empezar en un proceso y reconocer, decir, yo eso no lo sé hacer. Axi, por años y alrededor del mundo, no solamente no es de hace poco, es de toda la vida, ha pensado en eso y por eso tiene un programa que se llama Programa de Certificación Docente. Y cuando miren la página que Miguel les compartió, entren y miren, ¿cómo puedo yo obtener una certificación que soy maestro cristiano? Ya tengo mi licenciatura, ya tengo mi maestría, ya tengo mi doctorado en educación de las ciencias sociales o de las matemáticas o de la literatura, pero yo quiero ahora certificarme como maestro cristiano. Entonces te vamos a decir, ¿sabes qué? Tienes que estudiar 5 cursos, 6 de hecho, pero hay 5 medulares. Y te voy a decir cuáles son esos 5 medulares. Primero que todo, tienes que aprender filosofía de la educación cristiana. Segundo, tienes que aprender cosmovisión de la educación cristiana. Tercero, tienes que aprender sobre integración bíblica y planificación con integración bíblica. Tienes que aprender sobre eso. Y tienes que aprender sobre aprendizaje transformacional. ¿Qué es eso? Son 5 cursos que te van a certificar, te van a ayudar a desarrollar un pensamiento bíblico de la educación. Si tú quieres que algún día tus estudiantes, porque ese es el propósito de todo esto, que ellos desarrollen una mente con una cosmovisión bíblica, un pensamiento bíblico acerca de la vida, el primero que necesita ser entrenador eres tú, o no lo vamos a lograr. Porque entonces repetiría lo mismo, sigues enseñando tu materia y que sea el profesor de religión o que sea la iglesia o que sean los papás los que se encarguen de su proceso de fe. No, maestro de matemáticas, eres tú. Profesor de educación física, eres tú. Profesor de computadores, eres tú. Y quizás esto te pueda causar algún impacto. Sí, eres tú el que ayuda a formar la fe de los estudiantes. No es el capellán, no es el pastor, no es en el devocional, no es en el chapel, eres tú. ¿Por qué? Porque tú eres el que le va a transmitir el conocimiento, pero ahora desde una perspectiva bíblica de ese mismo contenido. Y él va a empezar a pensar de una manera diferente cuando está expuesto a eso. Entonces, el programa de certificación docente, Miguel, es creo que el elemento más, bueno, que podríamos aportar. Es un programa que se estudia en línea, es un programa muy flexible, el maestro lo puede ir estudiando y al final de un año se va a certificar. Es una certificación con una validez para 3 años y a los 3 años vuelve y la revalida. Es mantenerse actualizado. De hecho, el otro año, Miguel, vamos a lanzar un curso que se llama eh, uh, Cosmovisión de la Sexualidad para Educadores Cristianos. Ese es el nuevo tema, el nuevo curso que viene. ¿Por qué? Porque maestros de esta generación, de esta década, que no tenga un pensamiento respecto a la sexualidad, es un maestro incompleto. Así como antes no le importaba al de matemáticas, hoy al de matemáticas le tiene que importar y entender cuál es una cosmovisión correcta de la sexualidad cuando va a enseñar. Entonces, este tipo de cursos. Y además, Miguel, ese programa tiene una variación. Es para docentes o si tú estás en una posición de liderazgo, puedes hacer el curso para liderazgo. Directores, coordinadores, directores académicos, psicólogos, capellanes, porque es una versión para aquellos que Dios ha puesto a liderar en la educación. Eso es como
como lo que puedo hablar de este programa, además de convenciones, de congresos, jornadas pedagógicas que hacemos en las ciudades, en los países. Virtualmente hacemos un masterclass mensual con temas de interés, artículos, libros que podemos poner a disposición de todos ustedes. Así los formamos. Ahora, Hernán, todo esto que nos acabas de explicar y que de una manera muy sintetizada y que es mucho más robusto, podría preguntarte cómo se va conformando el perfil del docente que se va capacitando. Aquí hay un punto importante eh, que yo he considerado con docentes de varios lugares. Parece ser que cuando se habla de una asociación, de una membresía, es como simplemente métete al curso y te vamos a dar un diploma. ¿Cómo ayudar a los docentes y directivos que todo esto de lo que has hablado es mucho más profundo que simplemente colgar en la oficina un diploma? Okay. Qué interesante. Lo primero que les voy a decir es que a veces cometemos el error que cometemos cuando pagamos el gimnasio, una membresía de 6 meses y nunca vamos. El chiste del hombre que dice, pero yo pagué el gimnasio y no me ha pasado nada. 6 meses y no ha pasado nada. ¿Y ha sido? No, nunca voy. Bueno, espérate, es lo mismo. ¿Sabes que en Latinoamérica tenemos más de 500 colegios que son miembros de AXI? En el mundo son muchísimos. En África, tú no te imaginas la cantidad de colegios que son miembros en África. Son miles de colegios, porque África tiene muchas escuelas cristianas. En Europa, en Estados Unidos, en Asia, en India. O sea, eso es una cosa muy interesante. En Latinoamérica más de 500, pero muchos pagan una membresía y nunca la usan. Al año, ay, verdad que yo tengo una membresía y nunca sé que tiene esa membresía. Y esa membresía tiene becas, esa membresía tiene recursos, tiene servicios. Entonces, lo primero, cualquier colegio de los que están viniendo a unirse a AXI desde México, empiecen a revisar qué tiene su membresía y úselo, por favor. Dentro de esa membresía, cuando tú eres un centro educativo, nosotros hacemos miembros solo a colegios, no hacemos miembros a los profesores, a los centros educativos. Un maestro que no pertenezca a una institución educativa puede acceder a nuestros servicios, pero no es un miembro. Y eso es algo que hay que aclarar. Agremiamos colegios. Sus maestros que están ahí pueden hacer parte de usar de estos programas. De hecho, algunas de las membresías tienen becas. Entonces, no le va a tocar pagar nada más. Cuando el maestro accede a la beca o empieza a tomar su curso, es como cuando tú te vas a estudiar un diplomado. Tienes que dedicarle tiempo. Tienes que dedicarle tiempo durante un año, pero no es un año como si fuese una licenciatura, es un diplomado que dedicas unas horas a la semana a entrar a la plataforma, a leer, a hacer las tareas, a hacer las asignaciones, a participar en los foros. Y pasas ese curso, vas al siguiente, pasas ese curso, vas al siguiente. Y es algo simultáneo. En un año, tú te darás dado cuenta que Dios te ha permitido cambiar mucho la visión y eso es donde se va a ver reflejado en cómo tú haces tus clases. El director, la directora del centro educativo que permite que sus maestros empiecen a certificar, el cambio lo va a ver en cómo están haciendo sus clases. Que no dejan de enseñar lo que tienen que enseñar, pero ahora están integrando correctamente la palabra. Y que esta integración de la palabra va a formar una cosmovisión bíblica en los estudiantes. Esto ya es parte de una lección de una de las clases que damos. Óigame bien, usted ya tiene su materia, usted ya tiene los contenidos, ahora tiene la palabra. Cuando usted la integra correctamente, forma una cosmovisión bíblica en los estudiantes. Y el mayor beneficiado va a ser el centro educativo, van a ser las familias, porque su hijo no va a seguir viviendo en un mundo dual, donde va a la iglesia y le dicen una cosa, sus papás le dicen lo mismo que la iglesia, pero van a un colegio con un profesor que les dice todo lo contrario. Si no es un maestro que le está afirmando desde una perspectiva académica lo mismo que su iglesia, que sus familias le está diciendo. Es hacer una triada. Ese es el equipo perfecto. Ese es el beneficio de hacer esto. El beneficio es que el maestro se capacita para hacerlo, estudia, lee, sí, tiene que leer. No existe ninguna inyección, no existe ningún acto de te voy a pasar la unción de la enseñanza cristiana. No, esa no la tenemos todavía. No te vamos a pasar el manto de Elías para que ahora enseñes. No.
tienes que estudiar, hay que leer, como si fueses a hacer un doctorado, una licenciatura, pero desde una perspectiva diferente. Y esto va a bendecir mucho tu vida y te va a dar la satisfacción de entender que ya que sabes enseñar tu materia, ahora con tu materia tú vas a glorificar el nombre de Dios. Eso es tan bonito. Es decir, ya no solo enseño mi materia, lo enseño bien, sino mi materia le da la gloria a Dios. Entonces hay mucho que aprender de esto, Miguel. Así es. Hernán, antes de hacerte una pregunta sorpresa, como el examen sorpresa, te manda saludos Dorcas Audey. Ay, Dorcas, aquí la estoy viendo. Ay, ella, hemos compartido en algunos espacios, otra apasionada por esto y también desde su orilla, ella promueve la educación cristiana de una manera muy especial. También un abrazo bien grande, Dorcas. Yo tuve el gusto de conocerla personalmente después de varios meses de solamente interacción en línea. Ahora en el encuentro de familias que educan en casa en Zapopan, Jalisco, ahí tuve el gusto de conocerla y dio una plática que se las recomiendo y está ahí colgada, supongo que en su página y también en Comunidad Creativa, ahí está esta conferencia muy, muy, muy importante. Y la vamos a tener dentro de algunas semanas aquí con nosotros en Comunidad Creativa para platicar de toda la investigación que está haciendo allá en Latinoamérica. Y también tengo el gusto de volver a saludar a Leila Fuentes. Ella es colaboradora del colegio Rema en la enseñanza bíblica, Hernán. Ella toma 2 días a la semana a primaria y secundaria para poder estar con la enseñanza bíblica y dice, buenas noches, qué apasionado tema, gracias Leila, todo desde la perspectiva bíblica. Y nos hace una pregunta, ¿en Rema estamos integrados a AXI? Yo espero que sí. Aún no, y pues yo también espero el momento en que podamos estar integrados. Eso es. Estamos en ese proceso y bueno, les daremos noticias al respecto. Y Hernán, te quiero hacer una pregunta sorpresa. Esta pregunta se la hice a Ángel Holguín de LAM hace varios meses, que también tuve el gusto de entrevistar, y que también en este encuentro en Zapopan tuve el gusto de conocerlo personalmente después de muchos meses de solamente vernos virtualmente. Hernán, ¿qué te gustaría ver como visión y misión de un colegio cristiano? Tú entras a un colegio cristiano y tienes la oportunidad de ver la visión y misión a la entrada, en la recepción, en la oficina principal. ¿Qué te gustaría leer en cada colegio cristiano como visión y misión? Uh-huh. Lo primero que me gustaría es que no solo esté colgada en la oficina, que no esté en la oficina del director, que no esté en la recepción. Me gustaría ver que está publicada por cualquier parte del colegio, adaptada a la edad de los estudiantes. Es la primera cosa. Que la visión y la misión no es un papel que se pega en un lugar, es algo que se vive. Entonces, lo primero, o sea, sáquenlo de la oficina, sáquenlo de los espacios administrativos, pónganlo al alcance de los niños en el ambiente escolar. Eso es lo primero. ¿Qué quisiera ver en una visión de un colegio cristiano? Que sean cortas, que sean precisas. Hablemos un poco de la misión. Para mí la misión del colegio siempre es la misma. La misión tiene que estar encadenada a la gran comisión. Si la misión de tu centro educativo no está encadenada, y hablo encadenada, es encadenada, a la llamada de la gran comisión, revísala. Porque no existe otra misión para el cristiano en la tierra que la gran comisión. No existe. Entonces debes revisar si tu misión está conectada a llevar el evangelio, a compartir. No necesariamente que tu colegio sea un colegio para evangelizar, es parte, pero bueno, podemos hablar de eso más adelante. Que la misión de tu colegio sí cumpla con la misión de Dios. Y la misión de Dios es alcanzar las naciones. La misión de Dios es alcanzar al perdido. La misión de Dios es formar discípulos. Entonces tu misión no es la misión de tu iglesia, y con todo respeto lo digo, la misión de tu colegio no es la misión del dueño, la misión del colegio no es tener clientes satisfechos,
La misión del colegio no es tener que el dueño tenga mucho dinero. Esa no es la misión. Eso va a pasar. La misión es que esté conectada con la gran comisión. Eso es básicamente. Y hay muchas formas de expresarlo. Y en cuanto a la visión es esa característica propia que Dios le dio a cada uno. La visión del colegio Rema, la visión, puede que haya dos colegios Rema, uno en Cuernavaca y el otro esté en otra ciudad. Son dos visiones diferentes porque están muy asociadas al contexto. ¿Qué es lo que Dios te dio para ese lugar? Y Miguel, yo aprendí que la visión nace de una carga que alguien tenga. Y quizás en tu colegio la visión que tienen es por una población en particular. Y esa visión Dios se las dio a ustedes, al colegio, al fundador o al grupo fundador. Y es una visión que se va desarrollando durante los años. No me gusta ver visiones que son visiones ambiciosas en términos empresariales. Te voy a dar un ejemplo. Ser el mejor colegio de Cuernavaca en el año 2024. Ok, si esa es tu visión, es demasiado corta. Primero que todo. Segundo, si tu visión es ser el mejor, te prometo que hoy llegó el 2024 y no eres el mejor. Porque siempre habrá alguien mejor que nosotros y quizás alguien que no está haciendo las cosas tan bien. La visión no es ser los mejores. Esa no fue la visión del Señor Jesús. Esa no fue la visión de los apóstoles. No querían ser. La visión es algo que Dios nos da particular. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Y esa visión puede estar plasmada a través del tipo de educación que damos, los servicios que ofrecemos, el enfoque que le damos. Te cuento para terminar esa pregunta. Me encanta un colegio que dice, su visión dice, no recibimos niños, recibimos familias. Wow. Y dice en su publicidad, en su página, dice, no matriculamos niños, matriculamos familias. Esa es su visión, trabajar con la familia. Habrá otros que tienen otra visión, trabajan con la población vulnerable, otros trabajan con sectores de personas con mucho dinero, otros su visión es atender a la educación bilingüe. O sea, son visiones diferentes. La visión que Dios te da es el desarrollo de esa misión que para todos debe ser muy alineada y asociada a la gran comisión. Eso me gustaría ver. Y que sean creativos para expresarlas. La visión se ve reflejada, la misión se ve reflejada en los logos, cuando el colegio tiene una mascota. La gente piensa que lo de la mascota es puro fancy porque tú lo haces, no. Cuando tú entiendes el sentido de que eso refleja la visión o la misión de tu colegio, las frases que ponen en el colegio, los murales, bueno, tantas cosas, o en la página web, que tú entres a una página web y la misión y la visión esté por allá, se alarga 3 hojas que nadie quiere leer o 3 párrafos que nadie quiere leer, no, algo dinámico. Y debemos copiar los ejemplos del marketing de algunas organizaciones que te venden. Tú sabes exactamente qué quieren esas empresas, esas organizaciones con una imagen, con un logo. Yo no tengo por qué dudar que nada, porque ya lo entiendo. Entonces eso es algo de lo que quisiera ver, si me lo permites. ¿Qué te parece esta visión, Hernán? Nuestra visión es ser un semillero abundante de niños y jóvenes que por su integridad de conocimiento y esfuerzo influyan para el bien de su comunidad y del mundo por las generaciones. Súper, si esa es la visión que ustedes tienen, todo lo que hacen allá o quien tenga esa visión debe estar apuntándole a eso. Entonces, cuando me dices que es un semillero es porque debe haber muchas cosas para que los muchachos sean creativos y aporten. Porque es que la misma palabra semillero significa algo, o sea que es como un invernadero. Debe haber acciones que cuiden a esos niños. Dice que por su integridad, entonces eso habla de que están formando unos valores, el conocimiento, el esfuerzo y que influyan en su comunidad. Entonces debe haber algo con lo que midan si eso está pasando. Porque ¿de qué te sirve decir, ay, queremos que influyan en el mundo? Y nadie hizo nada, nunca saben si de verdad afectaron su barrio, su colonia, su familia, su iglesia. Entonces, es una visión bonita, es una visión clara. Eso es lo que ustedes quieren hacer, ser un semillero para gente que sale, que va y que impacta. Entonces, me parece interesante. Ahora, Hernán, hace supongo que algunos años, un español entrevista a un docente de una de las escuelas en Finlandia. No, no es cierto. Entrevistan a la secretaria de Educación en Finlandia
y le preguntan que de todos los colegios que hay en Finlandia, ¿cuál recomendaría? Ella respondió algo muy interesante: la que esté más cerca de tu casa, porque todas ofrecen el mismo nivel educativo. ¿Qué pasa, Hernán, cuando hay familias, si a ti te preguntaran, quiero meter a mi hijo a un colegio cristiano porque no quiero que esté afectado por la educación del Estado o por adolescentes o niños que no son cristianos? ¿Qué tan válido es esta premisa? Bueno, cuando tú comparas a Finlandia con Latinoamérica, obviamente Finlandia, pues me imagino que se esfuerzan mucho porque el nivel académico en todo sea igual, entonces no hay problema que tú lo envíes al que te queda en la esquina o en el otro barrio, en el otro, a unos kilómetros. Ese es un problema que ellos tienen resuelto. Ese problema no lo tenemos resuelto en Latinoamérica, ni en tu país ni en mi país. Porque si yo quiero una buena educación, en Colombia saben, bueno, Colombia es como el DF, Bogotá, perdón, Bogotá es como el DF, el tráfico, la congestión. Y hay familias que para enviar a su hijo a un colegio cristiano, su hijo tiene que estar 2 horas en una ruta escolar en la mañana y 2 horas de regreso, porque no tiene un colegio cristiano cerca, a la par. Todos están quizás ubicados en ciertos lugares de la ciudad. Entonces el papá se esfuerza porque su hijo vaya allá. Puede escoger un colegio cercano, puede ubicarse, a veces les toca más fácil a la familia desplazarse, ubicarse en esa localidad. Pero mira, cuando a mí me preguntan mis amigos de la iglesia o gente que me dice, Hernán, ¿cuál es un mejor colegio cristiano? Y te digo, no existe el mejor colegio cristiano. Busca el colegio que más sea afín a lo que tú quieres para tus hijos. Me dice, pero bueno, tengo el colegio cristiano y tengo este otro colegio que ocupa los mejores rankings, tiene acreditaciones y es el el Sant no sé qué o el, bueno, digo, ¿sabes qué? Puede que se tenga todo ese ranking, pero lleva a tu hijo donde realmente lo vayan a cuidar, donde le cuiden su vida espiritual, porque lo otro lo va a poder alcanzar. ¿Sabes qué es más fácil para un padre de familia, inclusive en esta época, pagarle cursos de inglés aparte, llevarlo a deportes aparte, entrenarlo en lo que quiera aparte, pero educación cristiana no la vas a encontrar tan fácil. Entonces, recomiendo a las familias que tengan la oportunidad de escoger una educación de calidad, busquen una educación cristiana, porque van a cuidar el alma de tu hijo, el espíritu de tu hijo. No lo van a enseñar cosas que son contrarias a lo que tú quieras. Eso es lo más importante en este tiempo. Antes las familias llevaban a los hijos a los colegios cristianos o católicos, porque hablo de evangélicos o católicos, sino de educación confesional, porque la gente sabía que hay unos valores que no estaban en otro lado. Así el papá no sea un practicante, pero dice, ¿sabe qué? Yo no soy eso, pero yo sí quiero que mi hijo estudie acá. Sí, ellos sí saben lo que es bueno. Entonces, padres de familia que puedan escoger una educación cristiana comparada con otra, no les digo otra cosa diferente. Elijan la educación cristiana. Hay para tu nivel, debe haber uno para tu sector económico, para tus posibilidades. Yo sé que sí. Y los padres de familia que están decidiendo, no quiero llevarlo a ese colegio porque quiero protegerlo, pero voy a hacer educación en casa, que la motivación no sea tratar de aislarlo del mundo. Ojo, esta no es una motivación correcta para educar en casa. Te lo digo, yo enseño a familias de homeschool a hacer educación, integración bíblica. Me gusta, de hecho, la próxima semana tenemos una graduación grandísima de familias de homeschool y yo soy el maestro de ceremonias. Y porque me gusta apoyarlos, porque yo creo que, les digo, si lo van a hacer, háganlo bien. Pero papás, no es por protegerlos, no es solamente por esconderlos, no, nunca los vas a lograr esconder. Al final, si no hiciste las cosas bien, también eso les va a afectar. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo bien. No, no pienses que por llevarlos a un colegio les van a pasar cosas malas. No, no, no se trata de eso. Es más bien que se alinee con la visión que tú tienes. Entonces, escojan eso. Y si lo van a hacer desde casa, pues bueno, prepárense porque es doble trabajo, ser papás y ser profesores. Eso es otro proceso diferente, Claro. pero apoyo eso. Ahora, Hernán, ¿qué diferencia hay en la educación cristocéntrica o con cosmovisión cristiana? Porque esa es la pauta que debemos de seguir, el ser fortalecidos, el ser capacitados.
porque es necesario que un docente se forme, se capacite, se actualice constantemente por simplemente la idea de estar más entendido y más capacitado. Pero ¿cuál es Claro. la diferencia si la motivación es porque estamos viviendo tiempos cada vez más adversos y peligrosos? Entonces, bueno, yo soy docente cristiano y como están viniendo temas de la educación a través del Estado, entonces ahora sí me tengo que fortalecer. Son dos cosas diferentes, Hernán. Aunque no haya adversidades, hay que impulsar la formación y fortalecimiento del docente. Ujú, claro que sí. Si estás tomando nota o esto te va a servir para algo, hemos descubierto que existen dos tipos de educación. La educación impartida por cristianos y la educación cristiana. Son dos cosas diferentes. Ok, La ok. educación, tú como cristiano, de hecho, pues vivimos en un mundo occidental y nuestra educación de por sí es cristiana. O sea, es diferente. Así seas desde una perspectiva católica o evangélica, es educación cristiana y ofrecida por cristianos. Yo vengo de estudiar, estudié toda la vida con monjas. Yo recibí educación cristiana, dada por cristianas, pero no formaron una cosmovisión cristiana en mi vida. Me transmitieron la fe. Es así, me la transmitieron. Una fe, la fe cristiana católica fue bien transmitida a mí. Hasta ese punto, yo la abracé. No es que mis papás fueran creyentes sólidos del catolicismo, pero me pusieron en el colegio de las monjas. Bueno, está bien. Ellas hicieron un muy buen trabajo, ¿sabes? Pero ¿qué no lograron formar en mí? Una cosmovisión cristiana, porque para eso se necesita una educación cristocéntrica, que todo gire alrededor de Cristo, que Él sea el centro de todo, en el centro educativo. De todo es de todo. No, educación cristiana no es hacer una partecita y en los actos culturales poner a los niños a cantar una canción de Bad Bunny porque es bonita, porque es divertida. No, espérate, ahí no hay educación cristiana. Todo gira alrededor de él. Ay, pero son muy fanáticos y religiosos. No, no se trata de ser fanáticos y religiosos, pero es que eso ya consumen en el mundo. ¿Por qué lo tengo que afirmar yo en el colegio? Ese es un ejemplo. Educación cristocéntrica es donde todo, el currículo, los profesores, los programas, los proyectos, todo apuntan a que Dios sea el centro. Y eso es un trabajo diferente. Eso es un trabajo diferente. Entonces, debemos fortalecer la educación cristiana donde ya existe. Esta mañana estaba hablando con alguien que también es muy conocida en el medio latinoamericano, que es la señora Viviana Belier, que es la directora de Jucum. Me decía, Hernán, están atacando que los colegios cristianos que ya no pueden hacer y los proyectos de los países y el secularismo. ¿Qué hacemos? Le dije, pues sigamos fortaleciendo los que existen, porque Dios los llamó a hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces, colegios como el tuyo, cualquier otro centro, fortalezcase porque la batalla es más dura. Pero ¿sabes qué también, Miguel? Se vuelven atrayentes. Los colegios cristianos pueden ser atrayentes porque hay gente, y es que la humanidad es mucha. La humanidad es mucha, no son unos pocos. Hay unos pocos que hacen mucha bulla, y tú ya sabes de quién me refiero. Unos poquitos hacen demasiada laraca, entonces pensamos que son todos. No, pero hay más gente que preferiría poder tener el dinero para llevar a los hijos a tu colegio. Tal vez no pueden, pero se vuelve apetecible cuando es buena, cuando es de calidad, cuando es organizada, cuando el colegio tiene una sostenibilidad financiera, cuando todo es en orden. Los colegios católicos son apetecibles, ¿o no, Miguel? La gente Así es. quiere seguir llevando a sus hijos al colegio el Sagrado Corazón o como se llame. ¿Por qué? Porque es que la educación cristiana, católica en este caso, para nosotros educación evangélica, es una educación que abarca los valores que la familia quiere. Nosotros tenemos una mayor responsabilidad porque no solo estamos formando una religión, nosotros estamos formando un pensamiento bíblico. Padres de familia y lo que tú me decías ahorita, no es porque ahorita está más complicada la cosa, siempre ha estado complicada la cosa. El pecado siempre ha estado. La generación de los 70 se metió en cosas que no debía. Somos los hijos de la generación de los 70, cometieron todos los errores. Ellos. Allá también se necesitaba educación cristiana. ¿Qué pasó? Hoy también la necesitamos, pero quizás por los cambios tan rápidos que ha habido últimamente, como cada año todo cambia tanto, el maestro sí tiene que tener esto más en cuenta para su preparación profesional. Sí debe estar más alerta,
¿Por qué? Porque los cambios, como suceden tan rápido y esta influencia del posmodernismo está así tan en vilo, pues el profesor tiene que estar también actualizado. Porque estoy seguro que la próxima semana le va a llegar un niño a su clase preguntándole cosas que él ni se imaginaba. Y le va a decir, profe, es que yo soy bisexual. Espérate, ¿cómo así? Y quizás él sí tiene la teoría, el niño, porque ha leído, porque ha escuchado, porque ha visto videos. Y si el profesor no tiene ni idea qué contestarle, hay que prepararse en eso. Hay que prepararse en eso. Y cualquier otro tipo de tendencia, sobre todo que está tratando de opacar a la verdad de Dios. Exactamente. Dorcas nos suele decir, exacto, si lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien, o mejor darle el trabajo a alguien más. Así es. ¿No? Dorcas, ¿no? De su sinceridad y certeza en las palabras. Hernán, habíamos comentado un poquito acerca del perfil del docente con una visión cristocéntrica. ¿Cómo garantiza AXI un perfil con todas estas características que hemos estado mencionando, aunque no de una manera como de lista, pero cómo garantiza AXI a los colegios formar un perfil del docente con esta visión cristocéntrica? Ok, lo primero que te voy a decir bueno, tanto como cómo lo garantizamos, no, pero sí te estamos diciendo que estamos haciendo un proceso que está detrás de unos estándares globales. AXI el año pasado se reunió con todos los directivos de las organizaciones a nivel mundial, de todas las oficinas mundial, y estableció unos estándares. ¿Qué debe ser un maestro para un colegio cristiano? Tenemos unos estándares globales y esos 5 estándares globales estamos aplicándolos en nuestra formación. Maestros que primero que todo tengan un conocimiento bíblico. Si el maestro no conoce la Biblia, no va a poder hacer lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Desarrollar una cosmovisión bíblica. ¿Qué es lo que sigue? Hacer una correcta integración bíblica. ¿Qué es lo que sigue? Seguir siendo un fiel seguidor de Cristo. Creo que ahí te resumo los estándares. Esos elementos los incluimos en nuestro programa. Si el profesor es aplicado, si es un hombre o una mujer comprometido, si el colegio lo apoya, va a estar expuesto a un programa que busca esos estándares y va a tener un maestro apasionado ahí en su aula. No garantizamos en el sentido de si el maestro lo vio como un cursito que hay que hacer y ya. No, de verdad lo está abrazando como una formación. Pero sí perseguimos unos estándares, no son estándares de instituto bíblico. No porque eso sea malo, pero nosotros no formamos en un instituto bíblico, eso es para el contexto de iglesia. Nosotros ofrecemos capacitación académica. Cuando te digo académica es porque el profesor tendría que hacer un ensayo con todas las de la ley, por ejemplo, en alguna materia. Tendría que hacer una exposición, tiene que leer libros de filosofía que tienen cierto contenido de estudio, o sea, no es un material light. Entonces, es un buen material, es un buen contenido, profesores preparados, profesores capacitados, los tutores, los instructores, son personas que han sido llamadas por Dios también para ofrecer este programa para ustedes. Entonces, creo que eso les ayudaría no a garantizar, pero sí al menos asegurar que fueron a un programa que está alineado con lo que ellos quisieran. Eso es importante. Si la visión del colegio es formar ese tipo de estudiante, pues busque un programa de certificación para el profesor que le apunta a eso. Ok, y Hernán, estos estándares internacionales, hay una parte en cuanto a la cosmovisión bíblica, tú lo mencionaste, conocer la Biblia, estudiar la Biblia, discernir la Biblia, como el Señor Jesucristo decía, escudriñar las escrituras. ¿Qué tan complicado y complejo es cuando dentro de un colegio hay doctrinas fundamentales, pero con diferente visión, con diferente entendimiento? ¿Se puede revertir? ¿Es algo que se puede poner atención? ¿Hay que capacitar a maestros dentro de la escuela en cuanto a la doctrina? ¿Qué recomendarías en este punto? Claro que sí, mira, Miguel. Hay que entender que los contextos eclesiásticos de nuestros maestros pueden ser variados. Tú puedes tener un colegio, maestros que vienen de una iglesia bautista, presbiterianos, pentecostales, bueno, cualquier otro tipo de denominación, católicos.
diferentes. Esa es una formación doctrinal eclesiástica. Pero cuando tú te sientas a hablar de educación, cuando te sientas a hablar como docente, puedes encontrar puntos en común, ¿sí? El common ground que llamamos nosotros, el punto en común. Todos queremos, toda doctrina sabe que el centro del universo y de la vida no es la persona, no es el ser humano, es Dios. Las corrientes humanistas nos hablan de que el niño es el centro del proceso de aprendizaje. Eso nos enseñaron. Fuimos a la universidad que nos dijeran, el niño es el centro del proceso de aprendizaje. Entonces todo gira alrededor de él. No, no, no. Cuando tú tienes una cosmovisión bíblica de la educación, sabes que el centro de todo es Dios y que todo gira alrededor de él. Y ese es un tema que sin importar si tú eres presbiteriano, bautista o bueno, lo que sea, tú no vas a discutir sobre eso. Entonces, la cosmovisión bíblica no es que tú cambies de iglesia ni cambies de doctrina de tu religión, no es eso, es que cambie tu pensamiento y que a través de cambiar tu pensamiento mejore, se fortalezca tu relación con Dios. Si eso te lleva a tomar una decisión diferente con respecto a tu fe, a tu congregación, es otra cosa. Porque eso sí esperamos que pase, que la relación con Dios sea tan clara que si tú nunca ibas a una iglesia, empieces a ir a una iglesia, que cuando tú descubres como maestro que puedes servirle a Dios con tu ministerio, con tu trabajo, y eso te lleva a entregarle tu vida a Él, ahí lo logramos. No queremos simplemente que cambies de iglesia, no queremos que la gente cambie, no, de eso no se trata, es de que tengan un conocimiento. Entonces, en el colegio, cuando tú tienes personas que vienen de diferentes formaciones doctrinales o eclesiásticas, crea el espacio académico, crea el espacio profesional para aprender a estudiar este tipo de cosas. Cuando hablamos de cosmovisión bíblica de la educación cristiana, Miguel, nosotros entendemos como cosmovisión la forma como ves el mundo. Entonces también tenemos que ir a esos supuestos mentales, esos conceptos mentales, perdón, con los que fuimos creados acerca de educación. Eso, que la educación es del Estado. No, eso no es una cosmovisión bíblica de la educación. Que la educación es para el centro, es el niño, lo que les decía, que la educación solamente se refiere a los temas de las ciencias. No, eso no es. Entonces hay que cambiar la mentalidad frente a eso. El primer concepto que nosotros enseñamos, aprendemos y profundizamos en nuestro programa de cosmovisión bíblica es el siguiente. Toda verdad es verdad de Dios. Con con esa sola frase, te cambia la cosmovisión. ¿Cómo así? Sí. Ah, o sea que no existen muchas verdades. No, solo hay una. Eso es cosmovisión. Pero el maestro de hoy en día, que fue a la universidad hace poco y se hizo cristiano, le dijeron que existen diferentes verdades, que cada uno tiene su propia verdad, que ese es el relativismo, y la cosmovisión lo que quieren es afirmar las verdades bíblicas. Y hablamos de una verdad absoluta y de unos principios absolutos que están establecidos ya. ¿En dónde? En la palabra. Por eso se llama cosmovisión bíblica, que aprendas a ver a las cosas. Otro elemento muy importante de la cosmovisión bíblica es la naturaleza del estudiante. Que tú empieces a ver al estudiante de una manera diferente, no como Piaget, no como Freud, no como Vygotsky te lo dijo, no como te lo dijo Pestalozzi, sino como lo hizo el que lo creó. Que lo veas como un ser creado y eso te cambia la perspectiva completa. De eso estamos hablando de cosmovisión. Y eso es lo que un profesor podría empezar a encontrar cuando empieza a prepararse. Y obviamente estamos hablando del programa de certificación de AXI, pero yo creo que existen muchos otros programas y el trabajo que hacen, por ejemplo, también los hermanos, donde la relación que tiene Dorcas con el Concilio Global y otros, todos están hablando de lo mismo, pensamiento, cosmovisión bíblica, cosmovisión bíblica, cosmovisión bíblica, cosmovisión bíblica, todo el tiempo. Mira las cosas con unos lentes de la Biblia, las finanzas, las relaciones, el gobierno, bueno, todo. Te quedaste sin audio, Miguel. Ya. Hablábamos hace ratito sobre pues todo lo que ha provocado el posmodernismo, y uno de los temas muy recurrentes ahora en los contenidos de los libros que ofrece el gobierno es la ideología de género.
este tema, en algún momento, cómo lo aborda una capacitación de parte de AXI para poder darles las herramientas necesarias a los maestros cuando enfrentan este tema. Tú lo mencionabas, un alumno que en un colegio cristiano llega a hablar sobre su identidad de género y causa algo de polémica. Esta parte, ¿cómo la ha abordado AXI? Bueno, creo que lo primero que hizo fue AXI pensar que era un tema de interés para todos, que era relevante. Recuerdo que la Academia de Liderazgo en Panamá en el año 2018, su nombre era Esperanza frente a las amenazas. Vinieron personas como Hugo Márquez, Catalina Moscoso y mucha gente a hablar a los directores de lo que se venía encima con la Agenda 2030. Nos avisaron acerca del avance del feminismo, bueno, muchas cosas. Desde ese momento Axi lo coloca como uno de sus principales problemas a resolver. ¿Cómo vamos a enfrentar este tema que va a afectar a los colegios? Entonces, desde esa época se empieza a desarrollar primero que todo el currículo de diseño original. Así enfrentamos nosotros. Diseño original. Si tú empiezas a buscar diseño original de sexualidad, eso es algo que tú vas a poder empezar a tener como el primer recurso. Capacitémonos en el diseño original. No le corresponde a los psicólogos o a los orientadores escolares, sino a todos los profesores. ¿Por qué? Vuelvo y te digo, el primer problema a resolver no son los niños, es los profesores, porque ideología de género es algo que no vino en nuestra configuración ni educativa ni del diseño original. Entonces nos hablan de cosas que hoy creemos que son ciertas y eso es una ideología contemporánea. Entonces tenemos que prepararnos y aprender sobre eso. Estamos abordándolo de esa manera, que los colegios empiecen o los padres de familia. En Latinoamérica, muchas familias educan a sus hijos con el currículo de diseño original. Muchas, muchas, muchas. Quisiéramos que fueran muchas más, pero algunos lo entienden, otros no. Y eso pues porque tú sabes que el tema de sexualidad es algo que afecta a lo personal también. Entonces exponerte a eso es algo delicado, pero no queremos que le sigan robando la inocencia y malformando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Entonces esa es una forma de resolverlo. Dos, por eso estamos lanzando el otro año el curso sobre cosmovisión de sexualidad para educadores, porque lo primero es que tienen que entender que cuando el muchacho les habla de, profe, es que esto es el derecho que yo tengo, no, espera, eso no es un derecho. Profe, ¿y qué es queer? No sé, ni idea. Entonces nunca le va a poder explicar por qué eso no es cierto. Le preguntan, profe, es que yo siento que a veces soy niño, a veces niña. ¿Qué le va a contestar? ¿Qué le va a decir? Cochino, sucio, Dios lo va a castigar. No, no, espérate, hay que prepararse. ¿Qué va a pasar si un jovencito empieza a decirle, profe, es que a mí me gusta este otro niño? Espérate, ¿cómo lo va a abordar? Sin intrometerse, pero ¿cómo lo va a enseñar? Y segundo, preparar a los niños más pequeños, porque el mundo en el que ellos ya nacieron ya viene con esta configuración. Entonces, todo lo que van a ver afuera ya viene configurado así. Nosotros tenemos que hacer una contrapropuesta y decirle, eso que está allá es normal, es algo que pasa, pero no está bien. Es algo común, perdón, pero no es normal. Entonces, es prepararlos. Entonces, debemos enfrentarlo a eso. Profesores y padres de familia, no se asusten con el tema de la ideología de género. Denle el lugar que le corresponde. Para nosotros, el problema hoy en día, pues es el de la ideología. Para el de los profesores de los años, hace unas décadas, era el problema de la evolución. Y eso asustaba. Y que cómo, y que venimos del mono. Hoy día es otra cosa. Entonces tenemos que prepararnos, darle lugar y cómo le respondemos a los niños sabiamente frente a eso. También los niños no solamente están, la ideología de género, tristemente, pues viene a atacar lo más profundo. Por eso nos afecta tanto a los que conocemos la verdad. O sea, nos da mal genio que vengan a atacar algo tan profundo, porque no es solamente la expresión de la sexualidad, es la esencia del ser humano. Entonces tenemos que prepararnos para prepararlos a ellos, para dar argumentos y responder sabiamente frente a estos temas que también van a afectar su fe, porque lo otro que les empiezan a enseñar es cosas como Dios ama a todos y todo es amor, y nos han robado palabras, pero nos dejamos robar.
Entonces nos toca enseñarlos. Y la gente que esté interesada en esto que menciona Hernán del diseño original, ustedes pueden encontrar información ahí colgada en Comunidad Creativa, una capacitación que tengo entendido empieza en enero y es por edades. ¿Es así, verdad, Hernán? Sí, la doctora Catalina Moscoso va a estar enseñando sobre a los papás para hablar de por edades, cómo ve la sexualidad, qué le está pasando al niño en esa época, cómo contestar con eso, qué realmente es la parte emocional, sexual, dónde se habla de este tema, a qué edad se toca este tema y a qué edad no. Es una capacitación muy práctica con la doctora Catalina de esa línea. Y esta capacitación de Hernán está sujeta a miembros de AXI o está No, abierta. está abierta. Eso es abierto. Eso es para todo el que necesite. Entonces, Miguel, tú vas a tener toda la información a través de recursos educativos AXI para que la gente acceda a esas conferencias con esta mujer que lo hace muy bien y explica a los papás de una manera muy real. Entonces, me gusta eso. Exactamente. Y a quien ya he tenido también el gusto de platicar con ella, Catalina Moscoso, también pueden encontrar esta entrevista y muchas otras más que están ahí en YouTube de parte de diferentes instituciones educativas, hablar de este tema, en donde Catalina Moscoso ha tenido aproximadamente 20 años de investigación sobre el tema. Hernán, para ir cerrando esta plática tan interesante y ahora sí tan didáctica y académica, pero también amena, yo quiero ser miembro de AXI como escuela, como directivo, como docente. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es el paso a seguir? Claro que sí. Bueno, pues echando mano de todo lo que tiene que ver con la tecnología, ingrese a nuestro sitio web www.axilat.org. En la sección de membresías, usted le va a desplegar qué significa ser miembro de AXI y tiene tres formas de hacerse miembro, tres paquetes, lo llamamos nosotros. De acuerdo a su realidad como colegio, de acuerdo a sus expectativas, escoja el mejor paquete que se acomoda a usted. Ahí mismo encuentra un formulario en línea, ahí mismo puede hacer llenar el formulario, los datos y hacer el pago de una membresía anual. Nosotros, Axi no sobrevive de membresías. La membresía es el vínculo, ¿sí? Sí necesitamos una membresía y debe tener una membresía, pero cuando tú analizas los beneficios y los servicios son muchísimo más que los valores de los tres paquetes. Entonces, ve a la página de www.axilat.org. Si ahí están los contactos por oficina, si están en México, busquen a Miguel. Miguel les puede apoyar para llenar el formulario. Si tienen alguna duda y cómo van a hacer uso de esos servicios, Miguel está en este momento en México sirviendo para los colegios allí. Hay alguien que está en el Cono Sur. Cuando alguien llama de Chile, hay alguien para ellos. Cuando alguien llama de Dominicana, hay alguien para ellos. Cuando está aquí en la región andina, hay alguien para ellos. En Brasil. Entonces estamos distribuidos para servirle a los colegios por oficinas regionales. Entonces ahí va a estar el servicio. Entonces pueden escribirnos, agreguen, por favor, agreguen a sus redes sociales Axi Latinoamérica y van a estar enterados de muchas cosas que pueden estar enterados. De hecho, próxima semana, Miguel, ahí cuéntale a tus colegios de contactos, vamos a hacer un pequeño devocional de Navidad. Que vengan, Así es. vamos a compartir y cantar y orar un ratito y afirmar esa relación tan bonita que tenemos con esta época por el nacimiento de nuestro Señor. Ok, Hernán, y pues eh, imagínate, Hernán, que estás terminando, estás en el cierre de un seminario en México, que espero que en el 2024 podamos Por hacerlo. supuesto, por supuesto. México, Cuernavaca, estás en el futuro en la Ciudad de México delante de directivos docentes mexicanos. ¿Cuál sería tu mensaje de cierre en un seminario para México, Hernán? Quiero preguntarles, primero que todo, ¿cuál es la visión que tienen ustedes de educación cristiana para su país? Eso les preguntaría. Yo les pregunto eso. ¿Cuál es la visión? Es una pregunta que hacemos al cierre de nuestras conferencias en los países. ¿Qué estás pensando? ¿Qué sueñas? ¿Qué ves? Y, y te diría que tu centro educativo importa, tu centro educativo es importante.
que el centro educativo comparte la misma promesa que hay en la palabra con respecto a la iglesia. Nada prevalecerá contra ella, porque somos parte de la iglesia. No somos otra cosa aparte, somos una extensión de la iglesia. Y esa promesa está con ustedes. Nada prevalecerá contra la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a sostenernos, vienen tiempos difíciles, siempre lo he sabido, pero el Señor está de nuestro lado. Y si te pasa algo complicado en este tiempo, es para que voltees a mirarlo a Él. Si estás en un buen tiempo, es para que le glorifiques y puedas ayudar a otros. Entonces, somos vigentes, somos reales, somos para este tiempo y para esta generación hemos sido llamados. Entonces, feliz de verlos, feliz que hagan parte de AXI y feliz de fortalecer una educación cristiana para su país. Yo peleo por mi país también, por Latinoamérica ahora, por la oposición, pero cada uno sueña por su país. Y yo sé que ustedes en México necesitan también que cambien muchas cosas, pero quizás es a través de estos procesos académicos, porque es a través de la educación donde se logra impactar una sociedad. Por eso la educación le quieren echar mano tan rápido, porque es a través de la educación que van a avanzar las cosas. Así es, pues muchísimas gracias, Hernán. Ya tienen la primicia del cierre del primer seminario de AXI en México del 2024. Parece plan con maña, pero bueno. Así Hernán, es. muchísimas gracias por este tiempo que has dado para la gente que nos acompañó y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y también la gente que en algunos días pueda acercarse a esta plataforma y poder ver esta entrevista, poder considerar las palabras de Hernán, motivarlos a, ahora sabemos, no es solamente una membresía que se cuelga, sino es somos miembros los unos de los otros y es algo que se vive en los pasillos, que se vive en las aulas, que se vive en los espacios abiertos y cerrados de cualquier colegio, una visión cristocéntrica, una educación bíblica, como lo he mencionado en programas anteriores, hablemos de una educación auténticamente cristiana. Muchísimas gracias, Hernán, que Dios te bendiga. Tus últimas palabras para este cierre. A mí, Miguel, Dios te bendiga. Gracias por la iniciativa de estos espacios y que el Señor prospere lo que estás haciendo. Un abrazo a todas las familias y a los centros educativos que educan cristianamente. Feliz Navidad y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Igualmente, que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima emisión. Que descansen.